Hola, hola, buenos días. Vamos a comenzar con nuestra sesión. Pues bueno, como siempre, vamos a revisar al principio de nuestra sesión nuestro orden del día. Bueno, es darles la bienvenida a esta primera sesión correspondiente a la semana 4 de nuestro módulo 20. Recordarles para quienes estén presentes las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de en etiqueta. También vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas y una vez que hayamos resuelto todas sus dudas, vamos a dar por concluida esta primera sesión de esta cuarta semana. El título de nuestro proyecto integrador es Optimización del agua. Y la introducción dice lo siguiente. Diariamente realizas acciones que impactan en el ambiente. Tus actividades diarias requieren de consumir recursos naturales para satisfacer tus necesidades. En suma, el consumo de recursos que realizan todos los miembros de una sociedad tiene un fuerte impacto en la integridad de los ecosistemas del planeta, llegando a provocar conflictos socioambientales. De ahí la importancia de que reflexiones sobre tus actividades cotidianas para establecer estrategias de optimización de los recursos naturales y predicción de los efectos ambientales de su uso. Con la elaboración de esta actividad, pondrás en práctica los aprendizajes adquiridos a lo largo del módulo para la divulgación de información sobre el impacto de conflictos sociales vinculados con problemas ambientales de tu entorno, así como de estrategias que promuevan la responsabilidad social en el cuidado del ambiente. Propósito: relacionar los procesos de optimización de recursos naturales en tu vida cotidiana para minorar los efectos causados al cambio climático y el efecto invernadero a partir de estrategias sostenibles. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Utilizar un procesador, utilizar un, perdón, utilizar un procesador de textos y una herramienta para elaborar murales digitales. Identificar un problema ambiental, un conflicto socioambiental, variables que impacten en el medio ambiente y legislaciones ambientales. Establecer estrategias de acción sustentables vinculadas con tu entorno y elaborar un mural digital de acuerdo con alguna de las siguientes herramientas. Y bueno, aquí abajo nos ponen las herramientas o nos sugieren las herramientas que hay que ocupar. Les estoy resaltando esta de Jamboard porque esta ya no está disponible, pero estas 4 que están en color verde sí lo están. Pueden utilizar Canva, pueden utilizar mural.co, también pueden utilizar la herramienta de Layout o Photobishi. Cualquiera de estas 4 ustedes pueden utilizarlas para elaborar su mural digital. También tenemos una nota importante: es indispensable que elabores tu mural en una de las aplicaciones sugeridas con tu cuenta institucional de Prepa en INESEP y por cuestiones de plagio evita el uso de la herramienta PAD. Entonces, pueden utilizar cualquiera de las 4 herramientas, pero sí es importante que eviten el, el uso de esta herramienta Padlet para elaborar su mural digital. ¿Qué entregaré? Un mural informativo que permita dar a conocer la contaminación del agua en tu entorno comunitario, así como problemas ambientales y conflictos socioambientales asociados con este concepto. ¿Cómo lo realizaré? Imagina que pegarás tu mural digital en el punto más concurrido de tu comunidad a fin de informar a la población el impacto ambiental y social en el entorno. Puedes escoger una situación que ocurra a nivel local o estatal, pero que afecte directamente al lugar donde vives. Y en el punto número 1 dice:
Elabora un mural digital en una sola página, de lo contrario sería una presentación que integre los siguientes elementos. Lo primero que tienen que colocar en su mural digital es el título relacionado con el nombre de la localidad donde habitan y un enunciado que refleje la situación respecto a la calidad de la disponibilidad del agua. Esto es qué tan disponible tienen este recurso del agua potable en su comunidad. Y puede ser el nombre de su comunidad y la situación. Poca disponibilidad en la Ciudad de México. Poca disponibilidad y gran demanda en la ciudad de agua potable en la Ciudad de México. Poca disponibilidad en la ciudad de Mexicali afecta a las personas de nuestra comunidad. Algo así, ¿no? Es de lo que ustedes podrían colocar en su título. ¿Sale? Ahora, antes de seguir avanzando, en el punto número 1, el mural digital no es otra cosa más que un pliego donde ustedes van a poner o colocar información. Creo que por ahí todos han pasado por alguna escuela donde en la entrada tienen un pliego de papel muy grande donde pegan anuncios, pegan información, pegan efemérides, fechas importantes, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un periódico mural, pero es un periódico mural físico, ¿sale? Un pliego grandote de papel con toda esa información. Lo mismo es aquí, pero digital. Es en un solo pliego, en una sola hoja, con todo el contenido de información que les están solicitando en las instrucciones. Bueno, una vez que colocaron su título, van a desarrollar su editorial. Y aquí es una opinión personalizada sobre la información que van a presentar, que tiene que responder prácticamente a la siguiente pregunta: ¿qué es lo más importante que deberían saber los otros miembros de su comunidad? Esto con respecto a la información que ustedes van a presentar en su mural digital, esta información que contiene su mural digital. Ahora, ¿qué información debe de llevar su mural digital? Lo primero es que tienen que informar sobre o debe de llevar información sobre la contaminación del agua en su contexto local o estatal, ¿sale? La información va a desarrollarse con base en la contaminación del agua. Y lo primero que nos piden es incluir dos noticias. La primera noticia nos dice que debe ser una noticia sobre un problema ambiental relacionado con la contaminación actual o sobreexplotación del agua en su localidad. Entonces, tienen que buscar ustedes una noticia que hable de contaminación o sobreexplotación del agua. ¿Sale? Ya tienen su noticia, ya la ubicaron, entonces en su mural van a pegar el título de esa noticia y van a poner sus datos bibliográficos como si los estuvieran poniendo en su procesador de textos, tal cual, ¿sale? Ponen el título y sus datos bibliográficos. Y después solicitan que se elabore una breve explicación de por qué este problema ambiental afecta al lugar donde vives, ¿ok? Entonces, yo ya encontré mi noticia, pego el título de mi noticia, pongo los datos de referencia bibliográfica y voy a explicar por qué, si mi noticia habla de contaminación del agua, por qué esta contaminación afecta el lugar donde vivo, ¿sale? Entonces voy a decir, bueno, esta contaminación se presenta en tal cuerpo de agua, debido a que se presenta en este cuerpo de agua, afecta a mi comunidad, ya que es uno de los lugares de los cuales se abastece mi comunidad de agua potable, lo que ha generado no solo enfermedades, sino también, por ejemplo, escasez o desabasto en el servicio de agua potable, ¿no? Ya ustedes dan ahí su explicación. Esa puede ser un ejemplo. Ahora, para la noticia 2 deben de buscar una noticia que hable sobre un conflicto socioambiental en su localidad o estado, relacionado ya sea con la contaminación o sobreexplotación del agua. Entonces, recuerden, el conflicto está entre dos grupos. Y aquí lo que puede estar pasando es que en algún grupo sea afectado de alguna manera. ¿Sale? Ustedes van a buscar cuál es esa afectación que está padeciendo algunos de esos dos grupos derivados, ya sea de la contaminación o de la sobreexplotación del agua. ¿Sale? ¿Qué problemas, qué problemas ¿Qué problemas se pueden desarrollar o generar en la población o entre grupos de la población a partir ya sea de la contaminación o sobreexplotación del agua?
Y bueno, una vez que ubiquen su noticia, van a colocar también el título. No tienen que colocar ningún tipo de resumen de la noticia, solo el título, sus datos bibliográficos y posteriormente también nos solicitan que se realice una breve explicación de por qué es un conflicto socioambiental que afecta a tu comunidad y mencionar cuál es el problema ambiental que se origina. Esto es importante porque su conflicto o su noticia no precisamente debe estar relacionado con el tema de la noticia uno. Esto es que si la noticia habla de uno habla de contaminación, el conflicto socioambiental no tiene que estar relacionado directamente con la contaminación, puede derivar de la sobreexplotación o viceversa, si la noticia uno habla de sobreexplotación, la noticia, el conflicto socioambiental de la noticia 2 puede ser derivado de la sobreexplotación del agua, ¿sale? Entonces ya ustedes ahí explicarán, es un conflicto socioambiental que afecta a mi comunidad debido a que se están presentando, qué es lo que se está presentando, ¿sale? Y esto deriva o esto es ocasionado debido a que hay contaminación o hay sobreexplotación del agua, ¿sale? Siguiente punto, tienen que elaborar una gráfica de barras con de las actividades cotidianas que repercuten en la contaminación del agua. Para ello, recupera la información de la tabla de monitoreo de tu actividad integradora uno. Considera las variables tipo de actividad y frecuencia que se refiere al número de veces que realizan a la semana esa actividad. ¿Sale? Aquí es importante que si ustedes recuerdan, nada más se hizo un monitoreo de 3 días. Entonces lo único que tendrían que hacerlo es extrapolarlo a 7 días si quieren hacerlo para una semana y si no, pueden hacer su gráfica nada más con los 3 días de su monitoreo, ¿vale? Aquí cualquiera de las dos es válida. Y bueno, esta gráfica es bien sencillo, lo único que van a colocar por ahí es una lista de las actividades que ustedes realizaron y a un ladito el número de veces que realizaron cada actividad. Van a seleccionar sus datos y lo van a graficar seleccionando precisamente una gráfica de muy sencillo, muy fácil. De todos modos, si tienen alguna duda, la siguiente sesión, como siempre, hacemos un ejercicio o yo les presento un ejercicio de lo que sería la elaboración de esta gráfica de barras que les están solicitando. ¿Dudas hasta aquí? Hola, Rocío, ¿alguna duda? Ok, excelente. Bueno, entonces, una vez que ustedes elaboraron su gráfica de barras, nos solicita hacer una interpretación breve de su gráfica, en la que menciones cómo las actividades cotidianas que realizan con más frecuencia impactan en el ambiente dependiendo de las sustancias contaminantes que enlistaste en la actividad integradora 1. ¿Sale? Entonces, pues aquí lo que tendrán que hacer también es analizar precisamente su tabla de monitoreo y compararla o complementarla, mejor dicho, con su gráfica que elaboraron. ¿Por qué? Porque en la gráfica no cuentan ustedes con la información de las sustancias contaminantes. Entonces, ustedes podrán ver cuál es la actividad que precisamente se realiza con mayor frecuencia y después tendrán que buscar cuántas sustancias contaminantes están utilizando en esa actividad. Con base en eso, ustedes podrán indicar precisamente eh, qué impacto tienen estas sustancias contaminantes. Igual y puede ser que sea una sola sustancia contaminante, puede ser que sean dos, puede ser que sea una sustancia contaminante biológica, puede ser que sea una sustancia contaminante física, etcétera, ¿no? Y ahí ustedes podrán decir, recuerden que también ahí en la tabla de monitoreo ustedes tienen una clasificación de los tipos de contaminante. Así que también con base en eso podrán hacer la interpretación de su gráfica. Ejemplo, yo puedo decir, bueno, tengo dos actividades que son las que más realizo, lavarme las manos y
Por ejemplo, o lavarme los dientes y lavarme las manos, ¿no? En ambos casos, la diferencia es de una vez al día o 3 veces a la semana o 3 a la semana, pero sin embargo, aunque me lavo de manera más frecuente las manos, utilizo más sustancias en el lavado de dientes, por lo que las sustancias contaminantes que utilizo en la actividad para lavarme los dientes generan un mayor impacto en el ambiente, ¿sale? Esa podría ser una muy breve explicación. El siguiente punto nos solicita elaborar un collage y este debe de representar cómo es afectada la biodiversidad de los sitios reportados en las noticias 1 y 2. Ojo aquí, ¿cómo es afectada la biodiversidad? ¿A qué se refiere de cómo es afectada la biodiversidad? Bueno, la biodiversidad, recuerden que está conformada con las plantas y animales que encontramos en el ecosistema, ¿sale? Entonces, tenemos que buscar imágenes que representen de cómo es afectada esta biodiversidad, estas plantas y animales, eh, a partir de o con base en los problemas reportados en los sitios reportados de las noticias 1 y 2. ¿Qué quiere decir? Que si mi noticia 1 habla de contaminación del agua, voy a buscar imágenes de cómo la contaminación del agua afecta a la biodiversidad. Y asimismo, si tengo un conflicto socioambiental, por ejemplo, de desabasto de agua, pues voy a buscar cómo el desabasto o la escasez de agua precisamente afecta a plantas y animales en nuestro ecosistema, ¿vale? Aquí no hay un máximo de imágenes que ustedes pueden colocar todas las imágenes que ustedes consideren necesarias precisamente para dar a entender lo que está pasando o lo que pasa cuando lo que está pasando o lo que pasa cuando está contaminada el agua o cuando está sobreexplotada el agua y lo que pasa cuando se presenta o lo que está pasando mientras está presentando el conflicto socioambiental en esos lugares. ¿Ok? ¿Alguna duda, Rocío? Ninguna, ok. Siguiente punto. Tienen que desarrollar un ejercicio de una nota que se titula ¿Sabías qué? Y esta trata sobre legislación del agua que ayude a gestionar el problema de contaminación o sobreexplotación del agua reportado en la noticia 1, así como ayude a minorar precisamente el conflicto socioambiental derivado de la noticia 1, perdón, derivado de la contaminación o sobreexplotación del agua reportado en la noticia 2. Y se pueden apoyar en los siguientes sitios web. Ahí tienen los dos enlaces. El primero es agua.org.mx, legislación del agua, y leyes y normas del sector medio ambiente del gobierno de México. Y ahí tienen ustedes el enlace, ¿sale? Entonces, ¿cuál de esas leyes que ustedes o normas que ustedes van a encontrar ahí puede ayudarles ya sea con la sobreexplotación, con la contaminación del agua y con el conflicto socioambiental que se está presentando? No tienen que mencionar de qué trata la ley, solo tienen que colocar el título de la ley, ¿sale? El nombre de la ley. Con eso es suficiente. Y por último, en su mural tienen que incluir 5 acciones cotidianas para optimizar el uso del agua en su entorno. Ojo aquí, es acciones para optimización del uso del agua, no acciones para evitar la contaminación del agua, son por ahí cosas diferentes. Ya vimos optimización de recursos naturales, también ya por ahí se tocó el tema de contaminación del agua precisamente en la actividad integradora 1. Entonces, ojo, son acciones cotidianas para optimizar el uso del agua en su entorno. Bueno, hasta aquí es lo que va a ir incluido precisamente en su cartel digital, sus dos noticias, con sus datos bibliográficos y su resumen, ¿sale?
su título, su editorial, sus 2 noticias, su gráfica de barras que van a elaborar, ya saben, con base en la tabla de monitoreo de la actividad 1, la interpretación de su gráfica, su collage que acabamos de revisar, la nota de ¿sabías qué? Aquí también no hay un número limitado de leyes. Si ustedes consideran que alguna les aplica o complementa para dar solución a las problemáticas que ustedes están encontrando en las noticias, bueno, la pueden incluir sin ningún problema. Y por último, en su mural digital van a incluir las 5 acciones cotidianas para optimizar el uso del agua en su entorno. Ojo aquí, prácticamente son 7 puntos que tienen que cubrir. Por ahí algunos tienen algunas cosas extras que le solicitan, como las noticias, ya, en las noticias 1 y 2, que les pide, aparte de la noticia, los datos bibliográficos y la explicación, ¿sale? Entonces, son prácticamente 7 puntos que tienen que cubrir. Ojo con eso, chéquenlos para que no se les vaya por ahí ningún punto y les genere alguna penalización, ¿sale? Vuelvo a preguntar, Rocío, ¿alguna duda, algún comentario que tengas hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, buena pregunta, si el documento solo irá en el enlace del mural. Eso lo vamos a ver ahorita precisamente. Y esto lo puedes encontrar también, así como tus compañeros, a partir del punto número 2, que nos dice lo que va a ir integrado en un documento en procesador de textos, que es lo que me estás preguntando. Lo primero que nos solicitan son los datos de identificación, ya saben, es su portada con su nombre, grupo y facilitador. Después van a incluir el enlace de su mural. Aquí va el enlace de tu mural precisamente en el procesador de textos, Rocío. Y nos dice que se tienen que asegurar de compartir correctamente el enlace a su muro digital porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Y se pueden apoyar en los tutoriales del apartado que necesito, que es los que vienen aquí arriba, ¿sale? Estos enlaces también les van a servir precisamente para, si aún les cuesta trabajo obtener el enlace para compartir, bueno, aquí lo pueden ustedes revisar para que puedan obtenerlo sin ningún problema. Y por último, en su procesador de textos van a incluir las fuentes de información que hayan consultado con base en el manual de citas APA de Prepa en línea C. Aquí es importante que les recuerde que si bien ya incluyeron la referencia de las noticias en su mural digital, también es importante que incluyan esta información, sus referencias de sus 2 noticias en su bibliografía de su procesador de texto, ¿sale? No solo las incluyan en el mural digital, sino también incluyanlas en su procesador de texto. Antes de seguir avanzando, recordarles y hacerles hincapié de que tienen que modificar los permisos de acceso para que yo pueda revisar su mural digital. Vuelvo a lo mismo, si ustedes no modifican los permisos de acceso, pues no lo voy a poder evaluar. En este caso, recuerden que el mural digital lleva prácticamente la mayor parte del mayor peso de la evaluación, porque en nuestro procesador de texto nada más tenemos tres puntos que tenemos que cubrir, sus datos de identificación, el enlace y sus fuentes de consulta o bibliografía, ¿sale? Solo esos 3 van en su, en su procesador de textos. La mayor parte o el mayor peso de la evaluación recae en su mural digital. Listo. Hasta aquí lo que va en el mural digital. Digo, en el procesador de texto. Y bueno, ya en la parte final
esta parte, bueno, pues ya se la saben ustedes, dice una vez que tengan integrado su archivo, hay que guardarlo de la siguiente manera o en el siguiente orden, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, que son los que nos manejan aquí, y por último hay que cargar, ya saben, su archivo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .doc. ¿Ok? Entonces, hasta aquí con la revisión de nuestro proyecto integrador. ¿Algún comentario? ¿Algo más que alguna otra duda que tengas, Rocío? Ninguna. Ok. Bueno, recapitulando. Lo podemos dividir en dos partes nuestro proyecto integrador. Lo primero es todo lo que vamos a desarrollar en el mural digital, que es todo lo que viene indicado en el punto número, ¿vale? Título, editorial, las dos noticias, gráfica de barras, la interpretación de su gráfica de barras, el collage, notas sabías qué, y por último sus 5 acciones. Recuerden, en el mural prácticamente tienen que cubrir 7 puntos con la información que se les solicita, ¿vale? Y una vez que tienen su mural, van a obtener su enlace y lo van a incluir en su procesador de textos junto con sus datos de identificación y sus fuentes de información o fuentes de consulta, ¿sale? Recuerden, vuelvo a decírselos, aquí en esta parte de las fuentes de consulta incluyan también la referencia de ambas noticias, de dónde están saliendo, ¿ok? Entonces, antes de pasar a otra cosa, quería comentarles para la noticia uno, recuerden, si aún no tienen claro la parte del conflicto socioambiental y el problema ambiental, pueden darle una repasada a la actividad integradora 5, así como a la grabación del espacio abierto para tu aprendizaje correspondiente a la semana 3, ¿sale? Ahí vimos la parte de conflicto social y problema ambiental. Recuerden, el problema ambiental genera el conflicto social. Y en este caso, en la noticia 1, ya tenemos definido nuestro problema ambiental. Puede ser contaminación o puede ser sobreexplotación del agua. Uno de esos dos va a ser nuestro problema ambiental y ya nada más ustedes tendrían que recordar que eh, ni cualquier tipo de contaminación ni cualquier tipo de sobreexplotación son conflictos ambientales. Entonces, si ustedes encuentran o colocan una noticia que hable de contaminación en la noticia 2, no va a ser correcto. Si ustedes encuentran una noticia que hable de sobreexplotación en la noticia 2, no va a ser correcto, ¿sale? Tienen que encontrar aquellas afectaciones que estén impactando en la población generadas por actividades de otro grupo que estén impactando en nuestro medio ambiente, generando ya sea contaminación o sobreexplotación del agua. Lo que ustedes se tienen que preguntar para la noticia 2 y encontrar el conflicto es qué problemas en la población me puede generar ya sea la contaminación o qué problemas me puede generar la sobreexplotación del agua en mi comunidad, ¿vale? Es como tendrían que hacer. Y bueno, antes de irme o de irnos, este es una pequeña muestra de un collage para que ustedes vean cómo les tendría que quedar. Aquí tenemos un collage que se puede interpretar como un collage sobre biodiversidad. Ustedes pueden ver por aquí, o puede ser la biodiversidad que existe en algún país, precisamente, y puede ser que no precisamente en México, pero es un collage, porque en México tenemos ajolotes, por ejemplo, que está aquí arriba a la izquierda, pero no tenemos ni guepardos o chitas y tampoco tenemos tigres, pero sí tenemos, me parece, algunas especies de pumas, tenemos ejemplos de loros y guacamayas, tenemos especies de tucanes, algunas especies de plantas suculentas, tenemos muchas especies de hongos, muchas especies de tréboles, muchas especies de helechos y palmas también por aquí tenemos. Entonces, este collage nos habla de la biodiversidad, por ejemplo, de algún lugar, ¿vale?
Es nada más un ejemplo, no es específicamente de algún lugar. También por aquí tenemos una pantera, entonces también es representativo o puede ser representativo de algún lugar en específico, ¿sale? Y por último, antes de dar por concluida nuestra sesión, eh, Rocío, ¿tendrás alguna duda con relación a el foro de integración, con relación a las preguntas detonadoras? ¿Todo bien? Ok, todo bien. Bueno, pues nada más para hacerles una pequeña mención. Tenemos para el foro de integración, tenemos, recuerden, dos preguntas. La primera, ¿cómo el uso de las matemáticas te permite optimizar? Voy a poner aquí el título. Te permite optimizar el uso de recursos naturales en tus actividades cotidianas. Recuerden, el foro de integración se llama foro de integración porque precisamente integra o pueden integrar toda la información que se vio en las 3 primeras semanas previas. Recuerden, en las semanas previas vimos optimización de recursos naturales. Entonces, tienen que relacionar el uso de recursos naturales con sus actividades cotidianas, ¿sale? En la semana 3 también por ahí se vio el desarrollo de modelos matemáticos precisamente para la optimización de recursos. Ahí también ustedes pueden retomar información. No pierdan de vista que esta aplicación de las matemáticas precisamente va enfocada a actividades cotidianas, ¿sale? Denme un segundito. Ok, ya callé ese celular. Muchas gracias. Ajá, entonces, les decía, no tienen que perder de vista que son actividades cotidianas. Entonces, si tenemos recursos naturales como combustibles, por ejemplo, ¿cómo podemos en nuestras actividades cotidianas sacarle el mejor provecho o realizar la mejor, optimizar el uso de recursos petrolíferos que se nos presentan mediante combustibles, ¿no? Si tenemos abasto de luz, ¿cómo podemos tener el mejor aprovechamiento de nuestro servicio de luz? Si vamos a hacer compras, por ejemplo, si tenemos recursos alimentarios, tenemos que comprar comida, ¿qué acciones en las que apliquemos las matemáticas nos van a poder generar una optimización en el uso de estos recursos naturales que se nos presentan en forma de alimentos, por ejemplo, ¿no? En nuestras actividades cotidianas. Y así, en todos los ejemplos que ustedes puedan encontrar donde utilizan recursos naturales, eh, enfocándose en que estos deben ser en situaciones cotidianas, ¿sale? Porque a veces se confunden y empiezan a sacar la aplicación de las matemáticas en cuestiones que no son cotidianas, entonces ahí va penalizado. Revisamos esto o les menciono esto precisamente por lo que les acabo de mencionar. Este foro de integración es evaluable por lo que si ustedes no dan respuestas coherentes a lo que se les está solicitando en las preguntas detonadoras, pues obviamente van a ser penalizados. Y bueno, segunda respuesta, perdón, segunda pregunta detonadora, ¿cuáles son los beneficios que se obtienen a partir de que
generamos una optimización del uso de estos recursos naturales. Entonces, ¿qué es lo que obtengo si logro optimizar el uso de mis recursos alimenticios, ¿no? ¿Qué es lo que obtengo si logro optimizar el uso de mi servicio de luz, de mi servicio de gas, que también, por ejemplo, el gas es un recurso natural que viene precisamente se produce igual que el petróleo que se explota del suelo. También, precisamente, igual si ustedes trabajan con algún tipo de material como piedra, como arena, todo ese tipo de materiales que son recursos naturales, ¿qué es lo que ustedes obtienen cuando hacen un mejor uso o un mejor aprovechamiento de esos recursos naturales? ¿Cuál es el beneficio? ¿Sale? Eso es lo que ustedes se tienen que plantear y obviamente también si quieren, pueden consultar aquí toda la información que necesiten para complementar sus respuestas, ¿vale? Bueno, entonces, sin dudas hasta aquí, Rocío. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues si no hay alguna otra duda, aquí damos por concluida nuestra sesión. Muchísimas gracias por tu tiempo, Rocío. Sí, pues nos vemos por aquí el día viernes. Gracias a todos los que revisen posteriormente esta sesión. Y si también gustan conectarse, nos vemos el día viernes por acá. Muchísimas gracias. Excelente día.